Bienvenidas, bienvenidos a una nueva etapa de la Caverna de Platón, estrenando hoy nuevo escenario que también tiene un discurso detrás de este gesto. En la primera temporada de la Caverna de Platón quisimos demostrar que estamos con la intención de salir de nuestras cavernas, de ir en búsqueda de la luz. Hoy, en la segunda temporada, queremos dar justamente ese paso, un paso de acercamiento hacia la luz, pero sin todavía abandonar por completo nuestra caverna. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias, David. Muchas gracias por acompañarnos en la primera temporada. Como ha dicho David, cada vez estamos en ese camino de salida de la caverna, de nuestras cavernas propias, y toda esta escenografía que hemos armado para esta temporada tiene mucho que ver con esta alegoría. Poco a poco vamos saliendo, y es por eso que hemos traído a un invitado especial. Les tenemos para esta noche al ingeniero Cristian Aguirre, quien es docente universitario y sobre todo es arqueólogo y antropólogo. Tiene un tema maravilloso para presentarnos esta noche, y además es de nuesra tierra, riobambeño, y es parte de la vida científica que se está haciendo en nuestra ciudad. Así que bienvenido, Cristian, y vamos a empezar ya de a poco con esta ronda de preguntas, dándole paso primero a Gustavo para que hable acerca del tema de esta noche. Muchas gracias, compañeros de la caverna, y a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Mundial Medios. Siempre es un gusto muy grande continuar con ustedes en esta ya la segunda temporada. El tema de hoy es, me van a permitir leer para no omitir ninguna palabra, el Puñay, un centro ceremonial milenario de los Andes del Ecuador. Muchos hemos escuchado, tal vez unos más, unos menos, sobre el Puñay, una montaña que está en el sur de la provincia de Chimborazo, una montaña a la que siempre nos han referido como algo muy especial. Se hace mucha analogía con sitios sagrados, con sitios especiales, y siempre se nos ha venido a la mente cuando pasamos por el sur y vemos esa gran montaña una serie de interrogantes e inquietudes sobre qué nomás hay allá, de qué nomás se trata. Nuestro invitado de esta noche nos va a ayudar justamente a conocer un poco más qué es el Puñay, a entender y también a comprender el por qué es un lugar tan místico. Cristian, buenas noches nuevamente, y por favor, para los que no conocemos mucho del Puñay, ¿cómo le empezaríamos a describir de una manera inicial, de una manera como para luego irnos introduciendo a más profundidad en el tema? Gracias, muy buenas noches con todos ustedes, un saludo también a la audiencia. Efectivamente, el Puñay a nivel físico es como un estratovolcán pequeño, es como el Tungurahua, como el Chimborazo, como el Cotopaxi, en un tamaño mediano, como un monte, pero que se levanta como un estratovolcán solito en medio de este gran abanico que es la cuenca del río Chanchán. Desde la cima de esta montaña se ve todo el paisaje, no solamente andino, sino también el de la costa. Tú puedes apreciar el Chimborazo, puedes apreciar el altar, incluso el Sangay, pero también puedes advertir o observar toda la costa ecuatoriana, y por eso desde la cima tienes los mejores atardeceres que puedes ver desde los Andes ecuatorianos. Bueno, hoy contamos en realidad con la suerte y el privilegio de estar en la presencia del científico, del académico que puso en valor toda la importancia del Puñay para la cultura andina, devolvernos otra vez la visión hacia el Puñay. Mucho se ha escrito al respecto, pero yo quisiera preguntar sobre la parte emotiva. ¿Cómo fue encontrarse justamente con este gran hallazgo que ha puesto en valor gran parte de la cosmovisión andina dentro de la provincia de Chimborazo? Gracias, porque es muy bonita la pregunta. Yo creo que ha sido una relación de ir entendiendo la montaña al ser humano y el ser humano entendiendo la montaña. Cuando nosotros descubrimos el Puñay fue el 14 de junio del año 2003, solamente era una montaña, y a partir de eso, yo en ese momento tampoco era un arqueólogo, entonces he tenido que irme construyendo, reconstruyendo, para poder ir entendiendo cuál es todo ese aporte cultural, ese aporte arqueológico, antropológico que nos dejaron nuestros pueblos prehispánicos
materializados en la cima de esa montaña. Yo tenía 23 años cuando hice el descubrimiento, pasado alrededor como toda una década, hasta los 35 años cuando excavé el Puñay arriba, fue parte de mi tesis de maestría, excavamos alrededor de unas 4 trincheras y ahí tuve otro entendimiento de lo que significaba este sitio, ya no solamente a nivel cultural, sino también a nivel arquitectónico, científico, también incluso hasta astrológico. Y luego recién en el año 2017 volví a excavar, ya no en la cima, sino alrededor de la cima donde se asentaban los pueblos prehispánicos, y ahí logramos entender ya toda una mirada macro a nivel de todo el paisaje de esta ocupación grande en la cuenca del Chanchán. Fantástico, Cristian. Hay varias historias que se entrelazan entre la montaña y el pueblo Cañari. Yo he escuchado alguna de ellas, pero cuéntame, Cristian, ¿cómo podemos indicar las historias que vienen a través de la comunicación oral entre los tiempos distintos con la parte científica, arqueológica, antropológica que tú has ido descubriendo de a poco? Chévere esa pregunta también, porque me hacen recordar cuando en junio descubrimos, en agosto, el Instituto de Patrimonio Cultural de Ibelaval, que era un sitio arqueológico. No sabíamos la magnitud ni la monumentalidad, todavía no sabíamos que era un pucará, un sitio ceremonial, solamente sabíamos en ese momento que había una plataforma, que en arqueología se le llama un atole o un montículo. Pero cuando yo me acuerdo clarito, era en diciembre del año 2003, estaba leyendo esta leyenda de González Suárez, que es uno de los primeros historiadores y uno de los primeros arqueólogos aficionados. Él mencionaba que hubo el cerro del diluvio Cañari, y que en la cima de este cerro, después del diluvio, los hermanos lograron sobrevivir en una cueva, en una caverna. Ellos se encontraron refugio y con el tiempo, luego de 3 días, les asomaron 2 mujeres con cara de mujer y el rostro del cuerpo de guacamaya. Ellos se lograron juntar y de ahí nació nuevamente el pueblo Cañari. Cuando yo tuve esa relación, entender que posiblemente este era el cerro del diluvio, cuando nosotros empezamos a hacer el levantamiento topográfico, cuando íbamos haciendo los planos, la planimetría de cada uno de estos pisos, nos dimos cuenta que tenían los pisos una morfología circular. Entonces yo estoy seguro que ese cerro es del cerro del diluvio Cañari. Es más, González Suárez, él termina diciendo que este cerro, llamado Huacañán por los cañaris, tuvo que haber sido esculpido en forma de una guacamaya. Uno de mis propósitos era evidenciar cómo se veía desde el cielo este pucará. Y efectivamente, ahora ya con la ayuda de los drones en el 2015 hicimos un levantamiento ortofotográfico. Efectivamente, este pucará tiene la forma de una ave que está mirando hacia la costa, ¿no? Entonces, no hay otro cerro que tenga tanta monumentalidad de un sitio y que tenga la morfología de una ave como tiene el Puñay. Es decir, de lo que nos acabas de explicar, Cristian, podríamos nosotros concluir entonces que el cerro en sí existía, pero sobre este se construyó, se le dio la forma, una figura con un enfoque un poco más espiritual, podríamos mencionarlo, ¿sería así? Sí, les voy a contar algo loquísimo y también algo que es una primicia también para toda la ciudad y también incluso para todo el país, porque los últimos 50 metros de la montaña es totalmente artificial. El pucará, ¿qué es un pucará? Es una pirámide truncada. Todas las pirámides en América terminan en plataforma, solo las pirámides egipcias terminan en punta, porque obviamente las pirámides egipcias tienen una función, ser sitios funerarios, pero en América terminan en plataforma porque aparte de ser sitios funerarios, eran sitios ceremoniales, donde tenían un uso social, un uso ritual, un uso ceremonial. Entonces, desde los 3220 está el primer piso, rampa, piso, y termina en 2 plataformas. En estas plataformas, que son óvalos, completamente ovalados, ahí se daban las ceremonias. Entonces, cuando nosotros excavamos, ubicamos nuestras unidades de excavación, efectivamente para entender la arquitectura, cómo estaban construidas. Y efectivamente existe una remoción de los suelos, de los sedimentos, e incluso el último piso es así como esta baldosa, ellos pusieron un piso hecho con una cal, con una toba calcárea,
sobre esa toba calcárea, que era blanca como este piso, encontramos toda la cerámica esparcida, que es el último piso que ellos ocuparon para su último ritual, ¿no? Es decir, y perdón que le pregunte, es decir, ese espacio era exactamente acondicionado para la ceremonia, fue construido para eso. Por supuesto, fue construido para tener una ceremonia, construyeron un altar para tener una comunicación con Dios. Nosotros tuvimos 5 dataciones, y ahí lo que iba a decir es lo inédito. La datación más antigua fue 500 años después de Cristo, luego tuvimos una de 900 después de Cristo y una de 1200 después de Cristo. Se decían que los pucarás en el Ecuador eran incas. Total, cuando datamos, esto estaba construido 800.000 años antes que lleguen los incas. Entonces sabemos que es un sitio ceremonial, un altar construido por los cañaris, con esa particularidad única, que está construido en la cima de una montaña. Otras pirámides están construidas a nivel del suelo, pero en otras culturas prehispánicas, como la cañari, construyeron en la cima de estas montañas. ¿Cuál es lo inédito? Que una de esas dataciones, de las muestras que tuvimos, superó los 50.000 años. Entonces, eso es algo que mi director me dijo: no publiques, asegúrate. Y preguntamos, yo le escribí al director del laboratorio, porque ahí es donde se hacen todos los fechados del mundo, se llama Beta Analytic, y me dijo: no es un error, la muestra es correcta, no está contaminada, supera los 50.000 años, es un carbón fosilizado. Pero esas cosas expanden nuestro entendimiento, porque por ejemplo hasta hoy el ser humano en América se piensa que todo hace 18.000 años, pero tenemos una datación superior a 50.000 años. Es realmente impresionante saber que nuestras culturas tenían ya ese potencial, esa visión de poder intervenir de esa manera en el paisaje. O sea, no es nada sencillo ni nada fácil moldear la cumbre de una montaña con esa visión de construirlo como un altar. Ahora, mi siguiente pregunta va hacia allá. ¿Cuál es la conexión espiritual, entonces, o el significado simbólico del puñay para las culturas indígenas? Primero, fundamentalmente es un tema de un altar. Como yo digo, nosotros encontramos toda la evidencia material, principalmente encontramos cántaros, encontramos vasos, nunca encontramos una vajilla que esté relacionada a un tema de un banquete, sino que la dieta tuvo que haber sido líquida, porque nunca encontramos platos, nunca encontramos cuencos, encontramos vasos y cántaros, que es para trasladar el agua, para servir y tomar. Entonces, obviamente es un tema de un altar, con un tema de ritualidad líquida, porque es lo que nosotros hemos encontrado en estas trincheras, pero obviamente ellos estaban buscando tener una comunión con Dios. El espíritu humano tiene un grado de intuición, luego tiene un tema de comunicación y por último de conciencia. Y si nosotros tenemos un altar, ellos estaban tratando de comunicarse con alguien superior y obviamente que satisfaga esas necesidades del espíritu humano. Ahora, el puñay no es el único altar que está en la cuenca de Chanchan. Nosotros hemos descubierto una docena más de altares que están como sitios ceremoniales alrededor del puñay. En total hemos registrado cerca de 32 pucarás. Y cada pueblo prehispánico tenía este altar. Y todos estos altares están alrededor de este gran pucará o de este gran centro ceremonial que es el puñay, ¿no? Luego, no solamente era una necesidad espiritual y ritual, ceremonial y ritual, sino también astrológica, porque el un óvalo tiene 2 rampas. Y nosotros, por sentido común, ya en el 2005 nos dimos cuenta que estaban alineados a los solsticios y equinoccios. Pero mientras en la ciencia no se demuestre eso, no tenía ese rédito. Entonces, cuando nosotros hicimos este levantamiento ortofotográfico, obviamente demostramos que estas rampas, una rampa está alineada al equinoccio de marzo y septiembre, y la otra rampa está alineada al atardecer del solsticio de invierno en junio. Entonces, ellos, lo que nosotros interpretamos a nivel, digamos, arqueológico, conectado a la parte antropológica, es que ellos lo que hacen es canalizar la energía. Están canalizando esta vibración
de marzo, de junio, y funcionan como cables, irradian al altar, y en el altar obviamente se da el tema ceremonial para cualquier tema de sanidad, medicina o cualquier tema ritual. Estamos con el ingeniero Cristian Aguirre en la segunda temporada de La Caverna de Platón. Por favor, no se olviden de vernos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como La Caverna de Platón, también en YouTube y en Mundial Medios como La Caverna de Platón. No se olviden darnos like, seguirnos, y continuamos después de estos pequeñísimos cortes comerciales. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al 096 28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher, los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder. Mangueras, acoples, cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡ja! Croman, Croman, Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada. Mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo. Abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Croman. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier, reposados entre volcanes, con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio, grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts, tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Bien, estamos de vuelta luego de una pequeña pausa y vamos a continuar hablando del puñal. Estamos con nuestro invitado Cristian Aguirre y la verdad es que se nos han venido muchas preguntas, muchas interrogantes de los minutos anteriores que hemos tenido en este programa. Algunas personas hemos tenido la oportunidad de subir al puñal, en un caso en particular unas 2 veces, y en una de esas inclusive participamos de una ceremonia de solsticio y claro, nosotros llegamos con mucha motivación, de alguna manera mentalmente preparados para disfrutar al máximo. Pero con lo que Cristian nos estás contando,
qué deberíamos mirar, qué deberíamos buscar o con qué nos vamos a encontrar en estas subidas. Y les cuento que ya estoy pensando en la próxima semana volver a subir y quisiera ver qué es lo que tengo que mirar ahora, qué es lo que debo encontrar, por favor. Realmente hay algunas señales, no solamente en la cima de la montaña, sino desde cuando uno sale de la montaña. La montaña tiene en la parte baja, cuando tú llegues a la comunidad de Santa Rosa, ahí vive la familia Molina, existe un pequeño altar, posiblemente muy milenario, donde que obviamente uno tiene que entrar pidiendo permiso, yo siempre digo, al creador de la vida y no a las criaturas, y eso me parece que también entendieron estas muchas culturas prehispánicas, que la luz y la vida no estaba en las cosas creadas, sino estaba en el creador de esas cosas. Y justamente ese potencial que tuvieron nuestras culturas prehispánicas como arqueólogos, como arquitectos, como ingenieros, como astrólogos, hicieron materializar finalmente arriba, porque el sitio se monumentalizó posiblemente 500, 600 años después de Cristo, pero antes que se monumentalizara, ese sitio siempre fue un sitio ceremonial muy especial, donde que la gente, si yo te digo 50.000 años, es algo locazo, pero está ahí fechado radiocarbónico. Entonces eso significa que siempre fue un espacio para encontrarse. Pero cuando tú suba la próxima vez las personas del Puñay, lo más visible en la cima son estas dos plataformas, son como dos montículos, uno enfrente de otro, son dos altares. El uno es el más grande, tiene un óvalo de 50 metros de largo, y ese óvalo tiene dos ramas. Sino que como el sitio tiene una arquitectura sagrada, si tú te paras de este lado, vas a ver la otra plataforma, pero si tú te paras de este lado, vas a ver la rampa. Si te das la vuelta, desaparece la rampa, la otra plataforma, y te aparece la rampa. Entonces, realmente es una arquitectura sagrada que yo recomiendo siempre que veas lo primero las dos plataformas, luego te bajes de ese piso y des la vuelta en círculo, y ahí vas a ver cómo las terrazas van a ir apareciendo. Obviamente que hoy día está tapado por la vegetación, pero antes la pirámide era completamente blanca. Si pasáramos hace 500 años atrás, pasáramos por este camino que nos lleva a Cuenca, nosotros viéramos una construcción blanca o una punta que brillara como un sitio ceremonial. Como yo les digo, ahí encontramos toda la cerámica esparcida. Levantamos la cerámica, estaba este piso hecho cal, levantamos ese cal, está la silla propia de la montaña, levantamos la silla y está todo los cascajos, que eso fue la estructura que ellos hicieron para darle sostén a la iglesia. Entonces realmente es todo un diseño arquitectónico. Sí, Cristian, mi siguiente pregunta pretende ir más allá de este elemento natural, quizás de esta construcción, de este elemento arqueológico, sino más bien quisiera referirme al Puñay como una experiencia. Y no me refiero a las últimas convocatorias de los últimos años como una fiesta rey o lamentablemente estos campamentos que a veces se salen de control ya en la cima del Puñay, sino cuál es la experiencia de alguna forma espiritual que uno puede vivir, si se lo permite, en el Puñay. Realmente yo te comento la primera experiencia que tuve cuando descubrimos el lugar. Yo unos 5 años antes, por el tema de mi tesis de pregrado, habíamos subido, nos tomamos unas fotos. Luego de 5 años, cuando iba a regresar, revisé las fotos y yo vi estos montículos. Entonces yo dije, me parece que he dormido en un sitio arqueológico, pero claro, hace 5 años atrás no tenía esa idea. Cuando yo subí, la primera experiencia que tuve era justamente encontrarme con el creador de la vida. Y incluso mi hermano no me creía, ¿no? Me decía, no es un sitio arqueológico. Yo le decía a mi hermano, si es que es un sitio arqueológico, el Señor nos va a mandar un arcoíris. Y cuando subíamos, mi hermano siempre me molestaba y me silbaba y decía, ahí está tu arcoíris, y se reía, era mentira, ¿no? Pero faltando 200 metros salió un arcoíris impresionante. Yo dije, vamos a encontrar un sitio arqueológico. Así sucedió, fue la primera experiencia que tuve, entender que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios
que nos entiende y que tiene promesas para vendernos. Y luego obviamente he tenido muchísimas experiencias, lo que decía Rolando, en este tiempo, ¿no? Hemos visto platillos voladores, de día, de noche, en la excavación mismo. Yo creo que puede ser lo más significativo. Nosotros tuvimos 18 personas excavando, con compañeros docentes y estudiantes, y cuando estábamos excavando en la noche tuvimos la visita de dos seres. No podría descifrarles, esos seres son ángeles, son guardianes, el nombre que se le quiera poner, pero efectivamente estuvieron con nosotros toda la noche. E incluso yo dije, bueno, si no vemos todos, nadie va a creer, enumerémonos. Nos enumeramos todos, compañeros docentes que siguen dando clases en la Politécnica. Y después de los 18, ¿y quiénes son? Bueno, son cosas increíbles que uno estando ahí puede entender, ¿no? Y el último que te puedo decir, cuando terminamos la excavación, eran 6 de la tarde, estábamos cerrando la última unidad, y yo sabía que lo habíamos hecho bien, y salió un arcoíris impresionante encima de nosotros. Lo tenemos documentado, todo compartido la fotografía, un día totalmente claro, sin un mínimo de nubosidad, de precipitación, etc. O sea, imposible que se dibuje un arcoíris encima justamente del parado, de la pirámide, ¿no? Entonces son señales que a uno le invita a seguir creyendo en esas promesas, en esas bendiciones que tiene el Señor para la vida de cada uno de nosotros. Sí, muchísimas gracias. Fantástico, Cristian. El asunto del puñal es bastante energético. Yo tuve la oportunidad también de estar por ahí y se sentía una montaña viva. Una montaña, habían sonidos bastante extraños, algunas visiones bastante extrañas, pero en conjunto esto es un punto energético. Este punto energético, además de ser un templo ceremonial, ¿qué has vivenciado dentro de esta pirámide? Bueno, efectivamente las montañas son puntos energéticos. Obviamente los compañeros andinistas saben que así es. Mucho más cuando las montañas tienen como una aguja en el punto, ¿no? Entonces el Puñay, desde la parte geomorfológica, tiene esta perspectiva de ser un punto energético. La montaña es muy parecida a la punta de Machu Picchu. Entonces efectivamente se concentra la energía de forma natural, pero de forma antrópica también nuestras culturas prehispánicas en su conocimiento canalizaban esa energía a través de estas rampas, que son unas rampas, una de 40, 50 metros, que van canalizando la energía. Entonces el propósito de ellos fue canalizar esa energía. En épocas pasadas, obviamente dentro de mi espiritualidad, nosotros teníamos siempre estos espacios de ritual y hemos visto muchísimas cosas de esa energía, ¿no? Por contarles dos aspectos, ¿no? En una ocasión, la energía, fue tanta la energía que se canalizó que efectivamente se podía compartir la energía. Estábamos con unas 25 personas y las 25 personas tú le tocabas y la energía se irradiaba, incluso efectivamente, como todos los activistas, todos éramos con los pelos parados y no había una forma de poder parar porque todos temblaban. Entonces hasta que obviamente se tuvo la fuerza para poder parar y obviamente canalizar esa energía de mejor manera. Y hubo otro punto que yo también me estaba acordando, también igual, que yo soy cristiano, pero dentro de mi espiritualidad, una vez en una ceremonia nosotros vimos todos estos átomos de la vida, que realmente eran puntitos blancos que flotaban, y yo he visto dos oportunidades en la cima del Puñay, y era en toda la esfera que flotaban. He compartido con mamas, he compartido con taitas, he compartido con científicos, con académicos. Yo creo que al Puñay he subido más de 100 veces. Los últimos 5 años ya no he vuelto a subir porque estaba excavando en la parte de abajo.
pero realmente el sitio tiene una condición muy especial que hay que saber respetarla, como decía el compañero, porque estos sitios son para guardarlos, más no para profanarlos. Entonces, cuando no solamente está el tema de estos festivales, sino también está el tema del mismo turismo, que lastimosamente puede atentar al lugar. Finalmente, es como una casa, ¿no? Si uno llega a una casa, si uno le carga de una energía positiva, esa casa se va a cargar de esa energía. Pero si hay personas que llevan otro tipo de energía, esa casa también se va a cargar de esa energía. Yo he vivido en el Puñay los dos tipos de energía. Y justo hablando de energía, y creo que muchos de quienes nos están siguiendo en estos momentos en el programa, tal vez tengan la misma inquietud que me nace a mí. Estas personas que vivieron allí hace tanto tiempo atrás, ¿qué uso le daban a esa energía? ¿O para ellos, cuál era la condición de encontrar esa energía, de haber construido ese templo? Decíamos que iban a estar más cerca de Dios que ellos miraban, estamos hablando de mucho tiempo atrás, pero en sí, pensando como una cultura, como una civilización, ¿para qué les servía esa energía? Esa energía para sanidad, obviamente que, por ejemplo, dentro de algunas ceremonias con taitas de mamas, el tema principal es de que la gente pueda subir y encuentre sanación. Otro tema es un tema de liberación, porque finalmente lo que nuestras culturas estaban buscando es esa comunión con Dios. Y otro tema, obviamente, un tema de celebrar la vida, porque estos altares tenían ese uso social. En la arqueología, el óvalo es el espacio sagrado de las culturas andinas. O sea, el mejor ejemplo quizás es Ingapirca, que tiene el óvalo. Ese mismo óvalo está en la cima de la montaña, sino que ese óvalo es 4 o 5 veces más grande que el Ingapirca. Entonces tú en un óvalo de 50 metros o de 25 metros de radio, posiblemente ahí se albergaban entre 800 a 1000 personas alrededor del círculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel ceremonial? Cuando un taita o una mama hace un altar, se dice que hace una puerta o un círculo, pone las 4 entradas, tienes el altar, tienes el fuego en la mitad del altar, tienes el agua y tienes todas las ofrendas. Ese altar que hace un taita o una mama ya está construido ahí, en la cima de una montaña. Entonces ya está el óvalo, ya está delimitado todo el espacio sagrado. Lo que tú tienes que hacer es dónde están las puertas, y ahí obviamente las personas tenían que distribuirse alrededor de este espacio para que se dé este tema ceremonial, un tema festivo, todo lo demás. No podría decir exactamente en qué fecha ellos lo utilizaban, pero obviamente por las dos rampas, la una es equinoccio y la otra es solsticio, que eran los días que ellos utilizaban para su tema espiritual. De esta manera vamos a hacer una segunda pausa en nuestro capítulo de esta segunda temporada de La Caverna de Platón. No olviden, por favor, dejarnos sus comentarios. Los esperamos a la vuelta en La Caverna de Platón. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle. Ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al 096 28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher, los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder. Mangueras, acoples, cañerías.
cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡ja! Croman, Croman, Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada. Mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo. Abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Croman. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Rigo. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Estamos de vuelta en la caverna de Platón y junto a ustedes estamos en la búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. Mi siguiente pregunta, Cristian, es ¿qué podemos aprender de este legado de 50.000 años de conocimiento, de prácticas, de ritualidad presentes en el Puñay? ¿Qué preguntas pueden responder al hombre del siglo XXI? Chévere, gracias. Bueno, realmente hoy la arqueología está para tratar de aprender de las lecciones pasadas. Antes la arqueología recuperaba yacimientos, sitios, para ponerlos cronológicamente ante la civilización actual, pero hoy la arqueología busca tratar de aprender del pasado. Y en 50.000 años, si yo me enfoco solo a este sitio, este Pucará ceremonial, es realmente aprender que la espiritualidad humana siempre está en crecimiento. Estas culturas prehispánicas hace 50.000 años estaban en un estado espiritual. En ese aprendizaje crecieron. Hubo un momento que ese espacio lo modificaron, lo hicieron un altar, pero mientras avanzaba el tiempo se dieron cuenta que había que monumentalizar, pero mientras avanzaba el tiempo dijeron no, ya no está en el altar, ya no está en la tienda, sino que esa espiritualidad humana está en otro lugar. Entonces es un crecimiento constante del ser humano, pero ese crecimiento constante del ser humano, si tú te das cuenta, está en todas las culturas de la humanidad. Siempre están buscando contactarse con el Creador para poder tener esa luz que nos haga ser mejores como humanidad. Fantástico, Cristian. Creo que ha sido una entrevista bastante enriquecedora. Hemos visto al Puñay desde otra visión totalmente distinta a la que teníamos como costumbre verle. Me dan ganas de volver mañana mismo. Exactamente, como una montaña. Como una montaña simplemente, pero hemos visto sus detalles, toda la parte energética y toda la parte cultural que aborda
al Puñay. Y para romper un poquito el esquema que tuvimos en la primera temporada de la Caverna de Platón, ahora ya David nos va a ayudar con la recomendación de la semana, sino le vamos a pedir a nuestro invitado que nos recomiende una película que sea inherente probablemente con el tema que estamos hablando el día de hoy. Así que, Cristian, por favor, cuéntanos, ¿qué nos podrías recomendar como tal vez con una revisión cinematográfica que pueda apuntar a lo que hemos dialogado esta noche? Chévere. Bueno, realmente una película como tal, sino más bien una serie que se me viene a la mente. Cuando era joven yo veía esta serie que era Stargate, Puerta a las Estrellas. Una serie fascinante que obviamente vincula a que existen distintos puntos donde que se abre una puerta y uno puede entrar a otro universo, incluso a otro planeta. A nivel bibliográfico, yo creo que en el tema de entender los altares, cómo se estructuran, cómo se forman, me parece que Éxodo es un libro fascinante, porque ahí están representados los altares más antiguos que se puede tener en la civilización antigua del viejo mundo, que realmente es la misma estructura y la misma función. O sea, la espiritualidad humana tiene un propio crecimiento. Entonces, eso es lo que yo podría recomendar en el tema de altares, de Bucaras, y de esta manera vamos llegando a la parte final del programa de esta noche y pareciera, queremos nuevamente pedir a Cristian que nos ayude a resumir, a concluir lo que hemos podido dialogar en esta noche, un poco como para que todos quienes están mirando el programa, para nosotros que estamos acá, tengamos más claridad sobre todo lo que se ha conversado. ¿Cuáles son las conclusiones con las que tú cerrarías este programa? Perfecto, que en la provincia de Chimborazo, en el sur de nuestra provincia, en los cantones de Chunchi y Alaxí, existe un monte en cuya cima existe un gran sitio monumental, el Pucará más monumental del Ecuador, está aquí en el monte Puñay, y que este sitio fue construido con una arquitectura sagrada que se monumentalizó 500 años, 600 años después de Cristo, pero que tiene una enseñanza milenaria de miles de años atrás, que es un espacio donde que uno puede llegar, encontrarse con las cosas creadas que Dios puso para maravillarnos, un paisaje espectacular, tú puedes ver incluso el atardecer como que fuera un mar, porque las nubes se tienden, se estacionan, es como que el tiempo se detiene. Ha pasado cosas que el reloj sigue, pero tú te has paralizado en el Puñay. A un rato les comento también estas anécdotas. Y obviamente tienes un cielo espectacular, donde que tú en las noches puedes mirar hasta la Vía Láctea en toda su extensión. Y que obviamente podemos aprender de toda esta espiritualidad, ¿no? Que no solamente está un punto bonito para el paisaje, sino es un tema arqueológico, un tema antropológico, un tema espiritual, un tema místico. Es lo que te puedo decir sobre eso. Como diría Lelutier, fuera del programa, me des algún ratito de la agenda. Fechas para visitar el Puñay, para poder contemplar todas estas maravillas que nos contaste. Las mejores fechas, vayan en junio, julio, agosto, tienen un verano espectacular. Y vayan en diciembre, que también tienen un veranillo espectacular. Entonces ahí ustedes van a disfrutar al máximo el Puñay de día y de noche. De mí la próxima semana ya va a pedir que me devuelva mi cara. Bueno, muchas gracias entonces, mis estimados amigos, por esta fantástica entrevista con Cristian Aguirre, antropólogo, arqueólogo, docente universitario, que nos ha abierto una puerta importante para las maravillas que tiene nuestra provincia, que tiene en los cantones de Alausí, de Chunchi, que es el Puñay. Hay que visitarlo, pero ahora visitarlo desde otro punto de vista, con una visión más integral, más holística. Gracias, Cristian, y gracias, mis queridos hermanos cavernarios, por una noche más. Nos encontramos la próxima semana en un episodio más junto al fuego, aquí en la Caverna de Platón.